Bueno, volvemos a Deuteronomio 6, 4 a 9. En la mañana nosotros miramos este pasaje como un resumen acerca de cómo tener una vida cristiana equilibrada, completa y saludable. Todos en voz alta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? En la mañana nosotros miramos 3 elementos. La verdad, el amor para con Dios y obediencia hacia Dios. Y vimos en la mañana que cada uno está conectado al otro. Y es necesario que exista en plenitud cada elemento para que tengamos una vida cristiana, una vida espiritual saludable. Cuando no hay equilibrio, el resultado es deficiencia y enfermedad y frustración. En la mañana miramos entonces cuando hay ausencia o deficiencia en la verdad, uno cae entonces en el error y aún hasta en la apostasía. Si hay falta de amor, ¿qué hay entonces? Religiosidad. Y si hay falta de obediencia, la enfermedad es entonces la inmadurez. Amén. Esta noche vamos a mirar entonces qué resulta cuando hay falta de amor para con Dios. La verdad es que cuando uno estudia medicina y está haciendo un análisis de alguien que está enfermo, hay 2 aspectos de lo que es una enfermedad: la causa y los síntomas. Amén. La causa y los síntomas. Por ejemplo, si yo tengo la influenza, entonces la causa es un virus que ha entrado a mi sistema y se está reproduciendo y causando caos en mi sistema. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, vómitos, dolor de cuerpo, congestión, tos, lo que sea. Y es lo mismo en la enfermedad espiritual. Hay causa y hay síntomas. Y en la enfermedad de la religiosidad ya sabemos cuál es la causa. Es falta de amor para con Dios. Es falta de una relación personal para con Dios. Y entonces uno tiene mucha verdad y aún tiene obediencia, pero no tiene amor para con Dios. Y el resultado es la enfermedad de la religiosidad. ¿Por qué la falta de amor para con Dios resulta en religiosidad? ¿Por qué es el tener la verdad de Dios y ser obediente a Dios sin que uno tenga amor para con Dios tan dañino para el creyente, tan pernicioso, tan peligroso para el creyente? ¿Por qué la falta de la cultivación de una relación personal con Dios puede resultar en tanta destrucción en la vida espiritual de alguien? La respuesta se encuentra en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
En este pasaje Moisés estaba diciendo al pueblo de Israel que ellos deberían de amar al Señor con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Ellos deberían de dedicar su afecto, su lealtad, su ser entero al Señor. Y ellos no deberían de quitar nada, excluir nada del Señor. El Señor debería ser supremo en sus vidas y que no debería haber ningún rey, sino solo el Señor en su vida. Y entonces cuando nosotros, por falta de amor para con Dios, no cumplimos con este mandato, cuando nosotros no tenemos el Señor como el único en nuestra vida, y cuando nuestra lealtad y afecto hacia Dios no existe, el resultado es que vamos a dirigir nuestro afecto y lealtad hacia otra cosa o hacia otra persona. Amén. Si yo no tengo amor para con Dios, voy a dirigir mi amor hacia otra dirección. Porque el ser humano fue hecho para amar y para ser amado. Amén. Pero el ser humano fue hecho para dirigir su afecto y su cariño y su lealtad hacia algo o hacia alguien. Y cuando nosotros entonces no lo dirigimos hacia Dios, va a ser dirigido hacia otra persona o otra cosa. La consecuencia de no tener amor para con Dios de acuerdo a ese estándar, la consecuencia es idolatría. La consecuencia es idolatría. Y permitimos que la idolatría entre a nuestras vidas. Algún aspecto de nuestro ser resulta ser dirigido hacia alguien o algo que no sea el Señor. Y el Señor es reemplazado. Y nuestro afecto para con el Señor y nuestra lealtad para con el Señor queda más y más distante. Y aunque nosotros sabemos que deberíamos seguir al Señor y conocemos su verdad y obedecemos su verdad, ese conocimiento de la verdad y esa obediencia hacia el Señor queda distorsionada, tergiversada, doblada, deformada por el amor y la lealtad que tenemos hacia alguien que no sea el Señor. Entiendo que esto suena muy abstracto, que es difícil de entender lo que estoy diciendo. Déjeme decirlo así. Vamos a decir que el pastor es la figura de Dios en este momento. Y yo como creyente debería tener mi amor y mi lealtad dirigido hacia Él, si Él es la persona de Dios, ¿cierto? Si no tengo amor para con Él y comienzo a dirigir mi amor hacia otra dirección, vamos a decir al hermano Roque. Y el hermano Roque representa mi familia. Yo puedo conocer la verdad que el pastor ha dado, que Dios ha dado. Y yo puedo, de cierta forma, obedecer lo que Dios ha dicho. Pero mi amor para con el hermano Roque, para con mi familia, va a distorsionar mi obediencia y mi conocimiento de la verdad de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Nuestro amor entero está supuesto a ser dirigido a Dios. Cuando no tenemos amor, nuestro afecto y lealtad va a ser dirigido a otra cosa. Puede ser otra persona, puede ser una idea, o hermanos, muchas veces es a mí mismo. Un amor hacia uno mismo. Y entonces yo puedo estar en la iglesia, yo puedo conocer la palabra, yo puedo cumplir con todos los requisitos de lo que es un cristiano. Pero lo estoy haciendo como un formalismo.
porque mi afecto está en otro lugar y mi lealtad está en otro lugar. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entiendo que esto suena un poco abstracto, pero lo vamos a ver en forma práctica al examinar un paciente esta noche. Vamos a examinar en la palabra un paciente que muestra 3 síntomas de lo que implica cuando alguien que conoce de Dios y hace en su vida lo que Dios pide, pero no tiene amor para con Dios. Ese paciente se llama los fariseos. Vamos a mirar a los fariseos en esta noche, porque ellos son el ejemplo perfecto de lo que resulta cuando un grupo que es llamado a amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, conocen la verdad de Dios, viven vidas de obediencia, por decir, hacia Dios, pero debido a su carencia de amor para con Dios, viven vidas espirituales infructuosas, dañinas y rechazadas por Dios. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a examinar entonces 3 síntomas en esta noche de la enfermedad de la religiosidad, examinando nuestro paciente, los fariseos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, su amor para con nosotros, Señor. Y Padre, ayúdanos a meditar sobre nuestro amor hacia usted en esta noche. Señor, use, Señor, el ejemplo de los fariseos para instruirnos, para corregirnos y para amonestarnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a nuestro primer pasaje, Mateo 23, 13 al 16. Vamos a mirar una descripción de los fariseos. Cómo el Señor Jesucristo los mira. Voy a pedir que un varón lo lea y lo lea con ánimo y voz alta. ¿Ok? Hermano Samuel, con ganas. Mateo 23, 13 al 16. Porque aquí Jesucristo está reclamando. ¿Ok? Mateo 23, 13 al 16. Gracias, mi hermano. No vamos a estudiar a profundidad de este pasaje en este momento, pero vemos de acuerdo a lo que Cristo dice, es un grupo enfermo. Es un grupo con serios problemas espirituales. Y entonces, primer síntoma, Dios no es su autoridad. Colocan otras autoridades que siguen que no es Dios. Primer síntoma de la religiosidad, Dios no es el que manda en mi vida. Alguien más manda en mi vida. Vamos a mirar entonces este pasaje. Mateo 15 del 1 al 9. Hermano Chano, léelo por favor. Mateo 15 del 1 al 9. En voz alta.
Gracias, mi hermano. El contexto de este pasaje es que Jesucristo fue confrontado por los fariseos porque sus discípulos no lavaban sus manos. Y aquí vemos en su pregunta a Jesús, vemos la revelación de la condición de sus corazones. Ellos dicen en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Eso nos enseña algunas cosas acerca de sus corazones. Cuando ellos dicen quebrantan, eso significa violar algo con autoridad. ¿Cuál es la autoridad en este pasaje a la cual los fariseos están apelando y exigiendo a Jesús y sus discípulos? Tradición. Tradición de los hombres. Él dice, ¿por qué ustedes quebrantáis las tradiciones de los ancianos? ¿Qué significa ahí? Que para ellos las tradiciones de los ancianos tenía autoridad sobre Jesús y sobre sus discípulos. ¿Qué más podemos ver en cuanto a la condición de sus corazones? Aquí vemos que Jesús entonces, Él se da cuenta de lo que ellos están diciendo y mira la respuesta del Señor Jesucristo. Versículo 3. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros, los fariseos, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué está Jesús haciendo en ese momento? Colocando los mandamientos de Dios como autoridad sobre la tradición de los ancianos. Los fariseos dijeron, ¿por qué sus discípulos quebrantan la tradición de nosotros? Y Jesús dice, ¿y por qué su tradición quebranta los mandamientos de Dios? Cristo está colocando los mandamientos de Dios como autoridad sobre la tradición de los ancianos. Entonces, ¿cuál es el síntoma aquí? Los fariseos no tenían los mandamientos de Dios como autoridad suprema. No tenían la palabra de Dios, los mandamientos de Dios como su autoridad. El síntoma que vemos aquí en este pasaje es que cuando alguien tiene la verdad de Dios y obediencia hacia Dios, su falta de amor y lealtad hacia Dios nos lleva a amar otras fuentes de autoridad en su vida. Y entonces el Señor queda como segunda o tercera o la última autoridad en su vida. Los fariseos exaltaban y levantaban en alto la ley oral, las tradiciones, sobre la ley escrita, el Torá, la palabra de Dios. Y el resultado entonces era que ellos violentaban, quebrantaban las palabras de Dios con las tradiciones orales de los hombres. ¿Están conmigo? ¿Por qué decimos eso? Mira el intercambio que Cristo tiene con ellos. Versículo 3. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Uno de los 10 mandamientos. ¿Amén? Padres, digan amén. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y él dice, pero vosotros, los fariseos, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. La idea es que había una tradición de que si uno entonces prometía que sus bienes serían para la ofrenda de Dios, no tenía ninguna obligación
de cuidar y atender a sus padres. Se lavaba las manos de honrar y cuidar a sus padres. ¿Cuál es una de las mejores maneras que uno puede honrar a su papá y a su mamá? Atenderlo y ayudarlo en su vejez. Amén. Hasta la muerte. Atender y a cuidar y ayudar con las necesidades de su papá y su mamá hasta su vejez. Recuerda, no había seguro social. No había retiro. No había jubilación. Amén. Uno trabajaba hasta la muerte. Un viejito ahí con su palo ahí en la tierra haciendo algo para poder sostenerse. Pero en esa cultura se esperaba que los hijos atendieran y cuidaran a sus padres para honrarlos en su vejez. ¿Cuánto nos falta eso en nuestra cultura hoy en día? Hoy en día los ancianos son simplemente vistos como una carga para los hijos. Y los meten, a los niños pequeños los meten en un daycare y a los viejos se meten en un daycare también, en nuestra cultura. Pero en ese tiempo uno cuidaba y atendía a sus padres hasta la muerte para honrarlos. Pero la tradición le daba una cláusula de escape para familias, que si ellos dijeran, mi ofrenda es para Dios, no tengo nada para darte, entonces cumplía con honrar a su papá y su mamá. ¿Qué sinvergüencería? Y entonces la intención y el espíritu de la ley de Dios, el mandamiento de Dios, anulado e invalidado por la tradición de los hombres. Y eso es el reclamo que Jesucristo hace aquí en este pasaje. Él dice, pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto es alarmante y asustante para nosotros ver y leer hoy en día. Pero la verdad de las cosas es que hay muchas maneras en que esto puede suceder en nuestras vidas y en nuestros tiempos. Aunque podemos honrar a Dios con nuestros labios, nuestros corazones, nuestra lealtad, nuestro amor para con Él puede estar muy lejos. Por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando dejamos las tradiciones culturales invalidar la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, si mi cultura requiere que yo tomo alcohol o celebrar alguna fiesta en el día del Señor y obedecemos a esas tradiciones culturales, estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero nuestros corazones están lejos. Por ejemplo, en México celebran Día de los Muertos, que es una fiesta completamente antibíblica. La cultura y el pueblo dice, hay que celebrar Día de los Muertos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿La cultura o la palabra de Dios? La hermana Matilde, se me fue el nombre por un momento, cuando ella estuvo en México y estaban enterrando a su mamá allá. Y entonces había presión para que ella entonces hiciera tradiciones, quizás de la iglesia tradicional o quizás de cultura indígena, no sé, de la naturaleza. Católica y quizás una mezcla con tradiciones indígenas. Y había mucha presión sobre la hermana. Y ella dijo que no.
Él dijo que no, que iba a ser un proceso cristiano, honrando a Dios sobre la cultura. Hay presión cultural. Puede haber presión cultural. También las tradiciones de la familia pueden invalidar la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿usted se ha dado cuenta que todo el mundo de la familia inconversa quiere celebrar los cumpleaños el día domingo? ¿Se ha dado cuenta? No lo hacen el sábado. No lo hacen el viernes por la noche, porque el sábado hay que lavar y el sábado hay que salir a comprar y tiene que cocinar para la fiesta. Y toda la familia inconversa hace las fiestas el día domingo. ¿Y qué resulta? O vamos a ser odiosos o vamos a comprometer nuestra fe. Yo prefiero ser odioso y honrar a Dios sobre la familia. Y la bendición es que a largo plazo lentamente aprendan y se adaptan a nosotros. Pero hay presión familiar. Mi papá, todavía pastor, llego a su casa y me ofrece un vaso de vino. Tengo ya casi 25 años de convertido, 22 años en la iglesia. Y todavía ahí él con su caja de vino. ¿Quiere un poco? No, papi, gracias. Usted sabe que no tomo. Por si acaso si cambio de mente un día, ¿cierto? Es un loto para él. Una lotería. Pero la familia también puede tratar de presionar. Si uno decide enviar a sus hijos a la escuela cristiana o hacer homeschooling, la familia inconversa critica. Tus hijos van a ser unos analfabetos, tus hijos no van a aprender, van a estar fuera del sistema. Y yo digo, gracias a Dios que van a estar fuera del sistema. Pero hay esa presión que aplican también. ¿Por qué hay que ser tan exagerado? ¿Por qué pagar si ya estás pagando impuestos y la escuela pública es gratis? Eres un tonto pagando doble, me dicen. No, papi, no se preocupa. Entonces, y yo recuerdo una vez, poco después de casarnos, y ya teníamos Joshua y Emma, ya entonces algunos años después. Mi papá me decía, pero deberías considerar que su esposa salga a trabajar. Y yo le dije que no. Y él dijo, pero la vida está muy cara afuera. Y yo dije, bueno, yo vivo entonces voy a vivir en un apartamento de un cuarto con mis 2 hijos y mi esposa. No importa, ella no va a trabajar. Lo curioso es que él no quiso que mi mamá trabajara. Y ella se quedó en casa con 5 muchachos en la casa. Presión de la familia. Hermanos, no debemos de doblarnos a la presión de la familia. También puede ser tradiciones de la iglesia. Sí, las iglesias tienen tradiciones. Esta iglesia tiene tradición. Por ejemplo, la manera en que nosotros hacemos la Santa Cena. Tenemos una manera diferente de hacerlo. Y es la tradición que tenemos aquí. La frecuencia y también la forma. Otras iglesias tienen otras formas y otras frecuencias. Algunas iglesias lo hacen todas las semanas. Nosotros es cada 2 meses. Algunas iglesias reparten las cosas a las bancas. Nosotros nos acercamos al frente a la mesa. Yo no voy a criticar otra iglesia porque mi iglesia tiene la tradición de hacer la Santa Cena de esta forma. Amén. Y otra iglesia no debería de criticar a nosotros por la tradición que nosotros tenemos porque ellos tienen su tradición también.
¿Está conmigo? Tener un piano. Algunas iglesias no tienen instrumentos, solamente la voz. Otras iglesias tienen piano. Otras iglesias tienen guitarra. Son tradiciones. Amén. Y entonces no debemos de convertir tradiciones de iglesia en mandamientos de Dios. Y no debemos de entonces convertir tradiciones personales tampoco en palabra de Dios. Algunos hacen sus devocionales por la mañana, otros lo hacen por la noche. El que lo hace por la mañana no es más espiritual que el que hace en la noche. Y yo no puedo decir, no, lo que pasa es que hay que hacer el devocional en el comienzo del día, porque eso es de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que hacer devocional en la mañana? Que yo sepa, no lo dice. No puedo convertir mis tradiciones en mandamientos sobre usted tampoco. Puede ser un consejo, puede ser una recomendación, pero yo no puedo convertir mis tradiciones personales en mandamiento de Dios. Entonces, sutilmente, sin darnos cuenta, hermanos, convertimos en cosas que no son de Dios en autoridades sobre nosotros. La familia, la cultura, la forma de nuestra iglesia y también preferencias o tradiciones personales. Ok. Segundo, entonces, primer síntoma, ¿cuál es el primer síntoma? Tener una autoridad sobre nosotros que no sea Dios. Echamos Dios de lado. Segundo, autosuficiencia espiritual. Autosuficiencia espiritual. ¿Qué significa eso? Vamos a mirarlo. Hermano Sandy, Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Gracias, hermano. Aquí en este pasaje Jesús está enseñando una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que usa elementos terrenales para enseñar verdades celestiales, espirituales. Y según el Señor Jesucristo, aquí tenemos dos figuras, dos personas. Un fariseo, nuestro paciente, y un publicano. ¿Qué es un publicano? No es un republicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano es aquella persona que colectaba los impuestos de los judíos de parte del gobierno romano. Eran gente traicionera a los ojos de los judíos, porque era gente que los romanos que oprimían a los judíos, ellos los mandaban a cobrar los impuestos a otros judíos, y esa gente abusaba de su posición, y en vez de cobrar 100, cobraban 200 y se quedaban con 100 en el bolsillo. Eran unos abusadores y traicioneros, traidores. Entonces, estas dos personas suban al templo para orar.
Y el fariseo comienza y da gracias a Dios. Qué bueno que da gracias a Dios. Pero mira por qué o por cuáles cosas él da gracias a Dios. Él dice que no es como los otros hombres, que no es un ladrón, que no es un injusto, que no es un adúltero, que no es un mentiroso, un estafador, como el publicano. Y que él hace ayuno 2 veces por semana. Y que él diezma de todo lo que él recibe. Pregunto, ¿es bueno no ser ladrón? Amén. ¿Es bueno no ser injusto? Amén. ¿Es bueno no cometer adulterio? Sí. Amén. ¿Es bueno no defraudar a la gente como el publicano? Sí. ¿Es bueno ayunar 2 veces por semana? Amén. ¿Es bueno dar diezmos de todo lo que uno gana? Sí. El problema no era los motivos de gratitud que él tenía. El problema era que él no reconocía que era pecador delante de Dios y que el Señor le había capacitado para poder hacer estas cosas por su gracia. ¿Están conmigo? Mira la oración del publicano. Él dice, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Tenía tanta vergüenza estar en el templo. Y él estaba de lejos y ni podía mirar al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Nótese dónde ellos estaban. ¿En qué lugar estaban? El templo. ¿Para qué mayormente era el templo? Era para adorar a Dios. Era para adorar a Dios. Y también era para hacer ofrendas de sacrificio para reconciliarse con Dios. Era donde el pecador se arreglaba cuentas con Dios. Y llegar al templo, ver el esplendor del templo, ver las maravillas de Dios en el templo, ver esos sacrificios, toda esa sangre derramada por el pecado, debería de provocar a una persona maravilla delante de Dios y vergüenza por su pecado. Pero el fariseo no se miraba así. Él hablaba de yo tengo, yo puedo, yo sé, yo alcanzo. Era autosuficiente delante de Dios. Descansaba sobre sus propias fuerzas, sobre su propia religiosidad, para que él fuera aceptable delante de Dios. Nunca reconoció su pecaminosidad delante de Dios y nunca reconoció su dependencia en el Señor para que él pudiera hacer las cosas buenas que hacía y evitar las cosas malas que él evitaba. Simplemente tenía autosuficiencia espiritual. Alguien espiritual que al final no necesita de Dios. Eso es el síntoma. Yo puedo, yo sé, yo tengo, yo alcanzo. Yo no necesito que Dios me ayude. No necesito depender en Dios. No necesito la gracia de Dios. No necesito el poder de Dios. No necesito la misericordia de Dios. Porque yo soy la cuarta parte de la Trinidad. Autosuficiencia espiritual. Cuán fácil, mis hermanos, es nosotros caer en esto. Si no tenemos un amor para con Dios, donde nosotros nos miramos
de la manera que Dios nos mira y nos ve. Y donde nosotros no logramos ver a Dios como Él es. Hay tantas maneras, mis hermanos, en que nosotros fácilmente podemos caer en esto, en esta actitud pecaminosa de autosuficiencia. Pensamos de que si vestimos bien y modestamente de acuerdo a principios bíblicos, eso me hace súper espiritual. Mire, yo he conocido diablas con falda larga. Amén. Yo he conocido diablas con falda larga. Y tienen lengua larga también. No estoy diciendo que una hermana no debería ser modesta y usar falda larga. Pero eso no hace el cristiano. Es fruto del cristianismo. Yo he visto diablos con traje de tres piezas. Había uno que en la iglesia antiguamente. La corbata no hace el cristiano. Amén. La corbata no hace el cristiano. La falda no hace la cristiana. ¿Es bueno la falda? ¿Es bueno la corbata? Sí, pero no nos hace como cristianos. Mi cristianismo no depende en eso. Mi cristianismo depende en el Señor. En mi relación con el Señor. Entonces, caemos en esto cuando pensamos que cosas externas, como la vestimenta, nos hace autosuficientes, nos hace espirituales. Cuando somos cuidadosos con nuestro entretenimiento, que permitimos entrar en nuestra casa, las películas, la música que escuchamos. Cuando somos cuidadosos con las personas con quien nos asociamos. Somos cuidadosos para leer nuestra Biblia todos los días. Somos cuidadosos para orar todos los días. Estamos presentes en la iglesia cuando las puertas están abiertas. Salimos a testificar cuando la iglesia sale a testificar. Vamos a las vigilias cuando hay vigilias. Escuchamos sermones todos los días y aún ayunamos. Y todas esas cosas son buenas. Amén. Pero si olvidamos que somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios, y que nosotros somos nacidos de nuevo, y en gratitud y amor para con el Señor, vivimos todas esas cosas. Si olvidamos de eso, hermanos, somos como el fariseo. ¿Y sabe qué? Debemos de ser como el publicano. ¿Está conmigo? No me malentienda. Todas esas cosas que yo mencioné son cosas buenas y saludables en la vida cristiana. Pero no son el esqueleto, el fundamento de la vida cristiana. Mi vestimenta no me hace cristiano. La música que escucho no me hace cristiano. La gente con quien yo asocio no me hace cristiano. ¿Sabe lo que me hace cristiano? Jesucristo. Tener las primeras cosas como primero y las últimas cosas como último. ¿Está conmigo? Y entonces los fariseos no cultivaban una relación de amor para con Dios, porque en su concepto de sí mismos no necesitaban a Dios. Estaban muy bien sin Dios. Mira los trajes que tenían. Mira las largas oraciones que hacían. Mira el dinero que daban en el templo. Mira cómo leían el Torah. Mira cómo estudiaban. Mira cómo cumplían el Torah meticulosamente. Pero dice, mira el final de nuestro pasaje. Mira lo que dice. A pesar de todo eso, dice, os digo, versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado y en bien estado con Dios y en buena relación con Dios, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, el fariseo,
será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Si usted piensa que lo que usted es hoy día es producto de su fuerza, estás negando la eficacia del poder de Dios, el Evangelio de Dios, la salvación de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Si usted cree que lo que usted es hoy día es el resultado de su esfuerzo, de su carácter, entonces debería de prepararse para caer. Porque no hay nada que usted pueda hacer si Cristo no te está sosteniendo. Y lo que sucede cuando hay esta autosuficiencia, lo que sucede es que esta autosuficiencia se manifiesta porque nosotros creemos que no necesitamos de Dios para nada. Pensamos que tenemos todo bajo control y que en nuestra fuerza podemos seguir adelante y no tenemos ninguna dependencia en el Señor. Y hermanos, nuestra vida va hacia ruina. Entonces, primer síntoma es cuando tenemos una autoridad que no sea Dios. Segundo, tenemos una actitud de autosuficiencia, independencia de Dios. Yo no necesito de Dios. Nadie lo va a decir con sus labios, porque conoce verdad. Pero por sus hechos va a negar una dependencia hacia Dios. Tercero, para ir terminando. Tercero, hipocresía delante de los hombres. Hipocresía delante de los hombres. Buscan Mateo 6, del 1 al 18. Necesito un valiente que lea bien. Hermano Eliezer, valiente, póngase de pie. Mateo 6, del 1 al 18. Ok, hermano, brinque de ahí al versículo 16. Gracias, mi hermano. Este pasaje es interesante porque aunque Jesús no usa la palabra fariseo,
podemos entender que él está hablando de los fariseos. Y en Mateo 23, lo cual miramos antes, Jesús les llamó hipócritas 7 veces en ese pasaje y los condenó de muchas de las cosas mencionadas en este pasaje. Varias veces en este pasaje Jesús los llama de hipócritas. Hipócritas. Y la clave para poder entender ese tercer síntoma se encuentra en el versículo 1. Versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La clave aquí es que los fariseos vivían su vida religiosa no teniendo el Señor como su audiencia, sino teniendo los hombres como su audiencia. Eso era su preocupación, con sus vestidos largos, con sus oraciones públicas y largas, con su dar públicamente. El fariseo cuando llegaba a Fulí decía: bueno, déjame ver lo que tengo. Ok, aquí tengo $10,000, aquí está $10,000, todos $10,000 en la ofrenda. Era la actitud de los fariseos. Cuando ellos ayunaban, decían a todo el mundo que estaba ayunando. Y hacían caras así para mostrar que están sufriendo en su espiritualidad. Y reciben su recompensa de los hombres. Todos los hombres dicen: wow, qué espiritual es esa persona. Mira cómo se está sufriendo para ayunar. Mira cuán generoso que es. Mira cómo sabe orar, las palabras que usa, la manera que puede orar por 5 o 10 minutos. Y todo el mundo escucharlo. ¡Wow! Y recibían su recompensa de los hombres, pero no la recompensa de parte de Dios. Porque su audiencia, el aplauso que pedía y que quería, no era de Dios, era de los hombres. Y entonces, de la misma forma como un actor en una obra de teatro, ellos hacían un papel en público para su audiencia en el público. La palabra hipócrita viene de la palabra para actor en el griego. Los actores eran hipócritas. ¿En qué sentido? En el teatro griego, los actores colocaban una máscara sobre la cara, ¿cierto? Era una máscara y tenía una sonrisa o tenía una cara bien asustante y cambiaban la máscara de acuerdo al lugar en la obra de teatro. Bueno, los fariseos tenían su máscara como actores. Diablos por dentro, sepulcros blanqueados, generación de víboras, pero colocaban una máscara de piedad, de religiosidad. Y la advertencia para nosotros como creyentes: si no amamos a Dios, fácilmente logramos a vivir una discordancia entre quienes somos y el papel en público que realizamos. El cristiano que ama a Dios no puede vivir doble vida, porque el Espíritu Santo y su conciencia no lo permite. Amén. Pero si uno es carente de amor para con Dios y ya no tiene Dios como autoridad, ¿cierto? Y ya es autosuficiente y no necesita de Dios en su vida, entonces fácilmente coloca una máscara de piedad delante de todos. Eso es una esquizofrenia espiritual. Amén. Una esquizofrenia espiritual. Hermano, hermana, ¿cómo es su vida privada?
¿Cómo es su vida en la casa? ¿Cómo es su vida en esos momentos de soledad? Cuando nadie está viendo. ¿Cuáles son los pensamientos que corran por su mente? Pregunto, ¿está de acuerdo a la imagen pública que proyecta? ¿O no? Si no hay consistencia, implica que hay hipocresía. El amor para con Dios nos frena en la hipocresía, porque el Espíritu Santo acusa nuestra conciencia y nuestra conciencia no nos permita ser gente de doble ánimo, gente de doble cara, gente con una máscara puesta en público. Entonces, los fariseos, ¿somos fariseos? Hermano, hermana, hay que cuidarse. Si no estamos cultivando una relación con el Señor, ese amor, esa lealtad para con el Señor, donde Él es la autoridad suprema sobre nosotros, donde nosotros dependemos plenamente y completamente sobre Él y su gracia, y donde nosotros tenemos que ser consistentes con quienes somos y lo que hacemos públicamente. Si tenemos una relación personal con el Señor, amor cultivado para con Él, eso nos va a ayudar a evitar a caer en la enfermedad de la religiosidad. Si su corazón está lejos de Dios en este momento, hermanos, es tiempo de arrepentirse y tirarse sobre el trono de la gracia de Dios y pedir perdón y usar los medios de gracia que Dios nos ha dado para cultivar ese amor. Su palabra, la oración, la palabra proclamada, la iglesia, el consejo, la consejería. Cultiva esa relación de amor para con Dios, para que Dios nos cuide literalmente de ser fariseos. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Y pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, nos ayude, Señor. Señor, te necesitamos, Señor. Señor, te rogamos, Señor, Padre, que nos ayude a no caer en el fariseísmo, Señor, para no caer en una actitud de religiosidad donde lo que hacemos por fuera, obediencia externa, conocimiento de su palabra, nos hace simplemente gente religiosa sin un corazón dirigido hacia ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ese primer amor si hemos apartado o nos hemos distanciado de ese amor. Padre, cuídanos, repréndenos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor la bendiga.